Hoy vamos a ver la última parte de la unidad número 3 de cinemática. Vamos a considerar el movimiento parabólico que describe una partícula o cualquier otro cuerpo rígido que describe una trayectoria, como dice acá en el título, de una parábola, ¿sí?, en un plano, ¿sí? Bueno, vamos a considerar como siempre, bueno, previamente le vamos a recordar lo que era, si vuelven un poquito para atrás, habíamos hecho la ilustración de los distintos tipos de trayectoria que pueden existir. Dentro de esas está la trayectoria parabólica, en este caso está descrita esa trayectoria por un cuerpo que se mueve en el plano XY y observamos la ecuación en línea roja, la parábola, que describe un punto de ese cuerpo, ¿sí? Que ese punto lo consideramos que es el centro de masa, o sea, donde está concentrado todo el peso, toda la masa de ese cuerpo, ¿sí? La otra ilustración que tenemos también era esta, que tiene la misma, la misma forma de una parábola, ¿sí?, pero que tiene distinta abertura, y eso se debe a las condiciones iniciales de la partícula, o sea, cómo es lanzada al espacio inicialmente. Nosotros vamos a tratar vamos a determinar cuáles son las ecuaciones y cuáles son las cosas que van a depender tanto de la altura con que llegue a esa partícula como el alcance horizontal de esa partícula. Como siempre, empezamos adoptando un sistema de referencia de ejes coordenados, en este caso como es un plano, un sistema XY, ¿sí? Y las condiciones iniciales, decimos que el sistema de referencia, el eje Y, es vertical, en el sentido positivo hacia arriba, ¿sí? La aceleración en el sentido de el eje de las X es igual a 0, puesto que la velocidad en ese eje consideramos como movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, no hay cambio en la velocidad y la aceleración en ese eje va a ser nula. En el eje Y, ¿sí?, tenemos en vigencia la aceleración de la gravedad, pero acá le asignamos el signo negativo, puesto que al tomar como referencia el sentido positivo del eje de la Y, la aceleración de la gravedad apunta hacia el centro de la Tierra, o sea, en este caso hacia abajo, ¿sí? Bueno, la posición inicial también vamos a considerar en el punto A que t es igual a 0, y en el origen las coordenadas XY e II es igual a 0. En ese punto A consideramos que se lanza o se dispara un proyectil o una partícula al espacio con una velocidad inicial v sub i, que forma un ángulo θ con respecto al eje X, ¿sí? Y las componentes de ese vector son v sub i y v sub x, o sea, en el instante inicial. Si continuamos describiendo la posición de esa partícula a lo largo de esa trayectoria, llegamos a un punto como el B, por ejemplo, y observamos que el vector velocidad va cambiando tanto en módulo como en dirección, ¿sí? Y el ángulo también de inclinación respecto al eje X también va cambiando, ¿sí? Lo mismo, pero va a tener sus respectivas componentes en esa posición B. Llega un punto tal, en el punto C, ¿sí?, en el cual, ¿sí?, la velocidad inicial, o sea, la velocidad v sub i es igual a 0, ¿sí? No tiene componente. ¿Por qué? Porque eso significa que el vector velocidad, acá puesto con el color fucsia, es horizontal. Entonces acá la velocidad coincide con la componente en el eje X inicial, ¿sí? Porque en este sentido, en el sentido de las X, observen que el módulo, o sea, el tamaño del vector
de la componente horizontal de la velocidad Bxy son iguales, entonces se mantiene constante en el eje de las X. Bueno, y así sucesivamente en el punto D también va cambiando, ¿sí? El módulo y el ángulo, o sea, la orientación, ¿sí? Pero siempre es la que se mantiene constante, es Bx sub i. Bueno, y llegado en este punto, ¿sí? Donde la distancia es 0 respecto a este punto, ¿no es cierto? Está al mismo nivel, y tengo un alcance que le llamamos desde A hasta B, hasta donde cae, o donde i igual a 0. Nosotros podemos determinar cuánto vale o cuánto es el valor de la posición en cuanto al eje X, ¿sí? Bueno, también por supuesto el ángulo θ y las componentes, fíjense, Bxy, y acá sigue, se va incrementando, ¿ves? Entonces acá se va incrementando el valor de la componente B sub i de la velocidad v. Vamos a poner el mismo dibujo para que no para no tener que estar volviendo hacia atrás, ¿sí? Este sería el dibujo, el esquema de la página anterior, y entonces vamos a determinar ahora la velocidad y posición como función del tiempo. Si analizamos la velocidad, se Bx en un instante tal, X cualquiera, X que le llamamos Bxf, va a ser igual a Bx inicial. O sea, la componente de B en el eje X, entonces está dado por el cateto adyacente, ¿sí? De ese ángulo. Entonces, aplicando la trigonometría, vemos que Bxy igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo θ inicial. Y eso va a ser constante. De la misma manera, ¿sí? Si hacemos para el eje Y, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Voy a tener... es un movimiento variado, por lo tanto, va a existir una aceleración, en este caso es la aceleración de la gravedad. Entonces sería la velocidad final, en este caso según el eje Y, va a ser igual a la velocidad inicial según el eje Y menos g por t, porque es un movimiento, recordemos, en realidad es más la aceleración por el tiempo, pero como en este caso la aceleración particularmente es la aceleración de la gravedad y apunta hacia abajo, por eso decimos más menos g me queda menos g, ¿sí? Es un movimiento desacelerado. Pero la componente b sub i inicial sí está dado, ¿sí? Si hacemos un análisis trigonométrico, está dado por bi seno de θ i menos g por t, ¿sí? Sería la ecuación número 2. En cuanto a la ecuación de la posición, ¿sí? El XF, ¿sí? Recordemos lo que veíamos anteriormente en el movimiento rectilíneo, XF va a ser igual a la X inicial más la velocidad según el eje X, la velocidad de la componente horizontal por T, ¿sí? Y a su vez, ¿no es cierto? Como esto es XY igual a 0, ¿sí? Habíamos adoptado en el punto de referencia XY y igual a 0, por lo tanto me va a quedar igual a la componente de la velocidad según el eje X, y esto lo tenemos acá, multiplicado por T. Sería la ecuación número 3. Bueno, y acá lo mismo, si reemplazamos, recuerden cómo determinábamos la posición de la partícula para si se mueve con movimiento variado. En este caso, la I final menos la inicial, ¿sí? En este término, B, la componente inicial de la velocidad según el eje Y por el tiempo, y menos, porque es un movimiento desacelerado, G por T cuadrado, ¿sí? Eso lo tienen que tener presente porque ya lo vimos en la clase pasada. Entonces, reemplazando el valor correspondiente, ¿sí? Y llegamos a esta expresión, ¿sí? Que tiene esta forma. O sea que I sub F, o sea, la posición para cualquier instante t va a estar dada por la velocidad inicial por el seno del ángulo inicial por t y
menos un medio de g por t cuadrado. O sea, la ecuación de tipo parabólico, ¿sí? O sea, de y en función de t, ¿sí? Entonces, vemos que tanto x, o sea, la posición según el eje x de la partícula, ¿sí? Y la posición según el eje y de la partícula, ambas dependen del tiempo, ¿sí? Bueno, entonces si continuamos con esa sería la ecuación 4. Si seguimos con el análisis, vuelvo a poner la ilustración para que la tengamos a la vista, ¿sí? Entonces, lo que habíamos obtenido anteriormente, la ecuación 5, ¿sí? Sería esta, ya la vimos. La ecuación 6 sería esta otra, y a partir de eso, esas serían las ecuaciones paramétricas. O sea, sería un resumen de lo que hemos visto anteriormente. ¿Se acuerdan que las ecuaciones paramétricas eran x igual a x de t? Bueno, aquí tenemos x en función de t, o sea, x en función de t. Y igual a y de t, o sea, y en función de t. Tenemos de esta forma, ¿sí? De esta forma sería tanto de la x como de la y. ¿Qué es lo que hacíamos? Despejábamos anteriormente, despejábamos de una, despejábamos t y la llevábamos a la otra, ¿sí? Supongamos, de acá podemos despejar t, ¿sí? Y va a quedar en función, si despejamos t va a quedar x, en x sub f, y esa t, si la llevamos acá a la 6, nos va a quedar y en función de x, ¿sí? Esas serían las ecuaciones de parámetros. Si hacemos el reemplazo correspondiente, yo les recomiendo que lo hagan y verifiquen lo que está puesto acá. Yo no lo puse porque, bueno, para ahorrar espacio, y además es una operación sencilla que ustedes ya la deberían saber y la deberían entender sin necesidad de que yo le ponga acá. Entonces sería como a modo de ejercitación que ustedes lo hagan. O sea, reemplazan t de acá y lo llevan a esta ecuación. Reemplazan en 5, despejan t y lo reemplazan en 6. Entonces me va a quedar una ecuación, la ecuación 7, que tiene la forma de una parábola. O sea que ya ahora voy a tener y en función de x, pero y es una ecuación de la parábola, ¿sí? Que ya es familiar en ustedes. Sería la ecuación 8. Bueno, o sea que estas serían las ecuaciones. Lo que está acá resaltado, ya sea en un recuadro o con negrita, ¿sí? Y serían las ecuaciones que tenemos que tener en cuenta. Bueno, esos dos movimientos son independientes, ¿sí? El movimiento horizontal no afecta al movimiento vertical. O sea, uno, observemos, ¿sí? Este sería movimiento en caída parabólica, ¿no es cierto? Este sería el caída libre, ¿sí? Bueno, el componente vertical de movimiento de la bola amarilla del proyectil es igual al de la bola roja, ¿sí? La componente vertical, si ustedes observan acá, siempre esta amarilla va a estar en la misma posición, ahí, ¿eh? Está en la misma posición, ¿sí? Roja, la bola, el movimiento de la bola amarilla, ¿sí? Es igual al de la bola roja, que solo tiene movimiento vertical, que es el caída libre, ¿sí? Como decíamos recién. Bueno, volviendo a poner esto, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros queremos obtener? Queremos obtener la altura máxima, o sea, hasta qué altura va a llegar ese proyectil, dado que sabemos que va a estar en función del tiempo, ¿sí? La posición, ¿sí? Tanto la posición en el eje vertical como en el eje horizontal, va a estar en función del tiempo. O sea, tenemos estas tres instancias. La inicial, bueno, ya la tenemos. En este punto, o sea, en el centro de la parábola, y en el final de la parábola, o sea, cuando ya toque el nivel, digamos, para i igual a 0. O sea, el nivel del suelo, digamos, si consideramos el eje X como el nivel del suelo. Ese sería el alcance horizontal, ¿sí? La altura máxima, como está puesto acá ilustrado, y el alcance horizontal, que le llamamos R, y a la altura máxima le llamamos H máxima, ¿sí? Bueno,
Entonces, repitiendo el esquema, para no perdernos, ¿qué es lo que vamos a encontrar ahora? La altura, en función de las ecuaciones que hemos encontrado en las transparencias anteriores, vamos a determinar cuál es la expresión de la altura máxima. ¿En qué caso? En las condiciones del punto C, en el cual la componente I de la velocidad es igual a 0, ¿sí? Entonces, en este punto de altura máxima, la componente de la velocidad sobre el eje Y se anula. Entonces, si tenemos en cuenta la ecuación 2, ¿no? Nos remitimos un poquito para atrás, ¿sí? Para B sub I igual a 0, la partícula llegará al punto de altura máxima, ¿sí? Es como que si en ese punto, si nosotros hacemos una foto instantánea, es como que por un momento, por un instante, es como la partícula se detiene y a partir de ahí empieza a caer, ¿correcto? Bueno, en ese punto, ¿sí? Si desde la ecuación 2 igualamos B sub I igual a 0, obtenemos el tiempo con que esa partícula o ese objeto alcanza la altura máxima. O sea, vemos acá que el tiempo de la altura máxima va a estar dada por la velocidad inicial, por el ángulo de inclinación, ¿no es cierto?, inicial sobre G. O sea que la altura máxima va a depender de estos dos factores, la velocidad inicial con la velocidad de salida, digamos así, y la inclinación, ¿sí?, digamos, en este caso, si se trata de un proyectil, la inclinación del dispositivo usado para lanzar ese proyectil. Tenemos la ecuación 9, ¿sí? Durante ese tiempo, entonces, la partícula se va desplazando una distancia h máxima. O sea, ahora lo que queremos determinar es la altura máxima, ¿sí? Esa altura máxima, obviamente, la vamos a determinar sobre el eje Y, ¿sí? Muy bien, si reemplazamos la 9, la ecuación 9, ¿sí?, en la ecuación 6, que describía cómo dependía la posición según el eje Y con respecto al tiempo, la reemplazamos ahí, ¿sí?, llegamos a esto. O sea que ustedes, si reemplazan en la ecuación 6, van a obtener esto, ¿sí? Y eso le vamos a llamar h máximo, ¿sí? Esto también es para que ustedes, yo les estoy indicando acá qué es lo que tienen que hacer. Ustedes la 9, van a ir para atrás a la transparencia anterior, van a reemplazar y van a llegar a esta expresión. Entonces, si ustedes reordenan esa expresión, ¿sí?, ¿sí?, si ustedes reordenan, van a llegar a esta otra en la cual la altura máxima también, fíjense, que va a depender tanto de la velocidad inicial como del ángulo θ. En ambos es por el seno, o sea, la velocidad inicial y el seno del ángulo. Y fíjense que acá es 2G y acá es G. Yo siempre, como regla mnemotécnica, para que ustedes se acuerden, porque esto lo tienen que tener al alcance de su memoria, ¿no es cierto?, para poder resolver los problemas, ustedes observan esta, ¿sí? Es muy parecida. ¿Cuál es la diferencia? Que estos dos términos están elevados al cuadrado, ¿sí?, y el G está multiplicado por 2. O sea que acá el 2, en este caso como exponente y acá como factor, son lo que hace la diferencia acá. Es para que ustedes se orienten, como si se olvidan o no se acuerdan, no se van a poner a deducir todo esto. Entonces, directamente, si necesitan esa ecuación, mediante esa reglita, esa observación, pueden determinar a qué es igual el h máximo. Sería la ecuación 11. Entonces, quiere decir que la forma de variar la altura máxima alcanzada por el proyectil va a depender del ángulo, ¿sí?, de inclinación, de la velocidad inicial y de G. O sea, la G, bueno, en la Tierra, bueno, sí, tiene muy poca variación según en dónde estemos situados, ¿sí?, en qué parte del globo terráqueo estemos situados, ¿sí? Entonces acá decimos, ¿cómo se puede aumentar h? Aumentando el módulo de la velocidad inicial, lanzando con un ángulo mayor, dado que el seno de θ va a ser mayor, o sea, el ángulo, y
o bien lanzando en un sitio donde la aceleración gravitatoria sea menor, o sea, en la Luna, ¿no es cierto? Pero bueno, esa es una observación muy irrealizable, digamos. Nosotros no nos vamos a ir a la Luna, pero esas son las posibilidades que tenemos de aumentar H. Bueno. Ahora, ¿qué es lo que nos queda determinar? El alcance horizontal, que es el alcance máximo horizontal, que le llamaremos R. Bueno, entonces avanzamos con la siguiente transparencia, volvemos a disponer del esquema, ¿sí? El alcance R es la distancia horizontal, o sea, esta distancia, con que luego de haber descrito esta trayectoria del proyectil llega hasta este punto, y en ese punto, ¿sí? El alcance máximo, la componente I de la posición, el I de posición del objeto, de la partícula, va a ser igual a 0, ¿sí? Que sería entonces en la ecuación 6, anteriormente recuerdan ustedes que nosotros teníamos XF e IF, que era una expresión que estaba en función del tiempo. Entonces, si esa ecuación la igualamos a 0 y despejamos, bueno, acá tenemos R, que, o sea, el alcance horizontal va a ser para IF igual a 0, ¿sí? Acá lo tenemos más explícito en el diagrama. Entonces, si en la ecuación esa, en la ecuación 6, haciendo IF igual a 0, voy a obtener el tiempo con que alcanza este punto E, el proyectil o la partícula, ¿sí? Sería esto, o sea, doble. Y si ustedes observan, fíjense que esta parte, esta, BI seno tita sobre G, es el tiempo que alcanza la altura máxima del proyectil. O sea que quiere decir que el tiempo para llegar al alcance máximo va a ser el doble del necesario o del transcurrido para llegar a la altura máxima, ¿sí? Ahí está. Entonces, si reemplazamos en la variable X, acá sería XF, entonces a XF ya en estas condiciones particulares ya no le vamos a llamar XF, ya le vamos a llamar R, y hacemos el reemplazo correspondiente por el tiempo, llegamos a esta expresión. O sea, acá sería XF, pero ya le vamos a llamar R, porque sería particularizamos para esa situación en el punto B como XF igual a R. Y reemplazamos la variable tiempo, hacemos el desarrollo, ¿sí? Y llegamos a la ecuación 12, que es esta que está acá. ¿Correcto? Esa sería R en función. Vemos que va a seguir dependiendo de la velocidad inicial, del ángulo tita también, tanto de la función seno como de la función coseno, ¿sí? Pero apelamos a nuestros conocimientos que tenemos de trigonometría. Recordemos que el seno de 2 tita, o sea, del doble de un ángulo, el seno del duplo de un ángulo va a estar dado por 2 veces el seno de tita por el coseno de tita, ¿sí? O sea que si ustedes este 2 lo asocian con este seno de tita y coseno tita, ¿a qué llegamos? ¿Sí? A esta expresión del alcance máximo, ¿sí? Que va a estar dada por este término, ¿sí? O sea, 2 seno tita coseno tita es seno 2 tita, y me quedaría b sub i al cuadrado sobre g. Esa sería la expresión para encontrar el alcance horizontal máximo, dividido en g, ¿no es cierto? O sea, si todos estos parámetros, todo tanto el tiempo, la altura máxima, el tiempo con que alcanza la altura máxima, el alcance horizontal y el tiempo con que alcanza con que incurre o que se necesita o que demora el proyectil en llegar al punto E, también todos están en función de la velocidad inicial y del ángulo tita. Bueno, con eso hemos terminado. Bueno, ahora lo que nos queda acá en este cuadro, digamos, conceptual, ¿sí?
lo que hicimos nosotros era estudiar la cinemática, haciendo un resumen de lo que hemos hecho todo a lo largo de esta unidad, estudiar el movimiento de los cuerpos, pero en este caso no... si quiero estudiar la dinámica, en la dinámica me interesan las causas o fuerzas que producen ese movimiento, ¿sí? Bueno, pero nosotros estamos en cinemática, ¿sí? Eso sería la dinámica, ¿sí? En el caso del movimiento de los cuerpos, ¿sí? Tenemos que tomar un sistema de referencia, ¿sí? Porque estamos tratando con magnitudes que son vectoriales, ¿sí? Y tenemos sistemas inerciales, ¿sí? Y no inerciales, ¿sí? De los sistemas de referencia que para hacer el estudio. Las magnitudes vectoriales, acuérdense que eran aceleración, velocidad, desplazamiento, posición. O sea, mejor dicho, de acá para acá. Posición, desplazamiento, velocidad y aceleración. Si cada una de estas magnitudes vectoriales la dividíamos en el tiempo, si la posición en función del tiempo, voy a tener el delta de R. Si luego también en función del tiempo voy a tener una velocidad y el cambio de la velocidad en función del tiempo voy a tener la aceleración, ¿sí? También si teníamos aceleración, ¿sí? Teníamos movimiento uniforme, variado, ¿sí? Si la velocidad era constante, si teníamos movimiento uniforme, ¿sí? Y este movimiento circular uniforme que lo dejamos para después, o sea, ya conociendo todo lo que se refiere a cinemática, nosotros podemos particularizar este movimiento circular, ¿sí? En un caso posterior que lo vamos a ver, ¿sí? Seguramente después de esta unidad, ¿sí? En cuanto al movimiento uniformemente variado, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto el caída libre, tiro horizontal, tiro oblicuo, ¿sí? Que sería el movimiento compuesto, y también, así como aquí hay un movimiento circular uniforme, también hay un movimiento circular uniformemente variado. Para este tipo de movimiento, ¿sí? Vamos a utilizar las componentes, o sea, vamos a utilizar un sistema de referencia tal que tengamos las componentes intrínsecas para ese movimiento, ¿sí? Que en este caso vamos a tener las componentes normales y tangenciales a la trayectoria en un determinado punto, ¿sí? Tanto en el movimiento circular uniforme como en el movimiento circular uniformemente variado. Bueno, con esto damos por terminado. Yo les muestro la bibliografía, ¿sí? Hay muchos libros, ¿sí? Pero lo que a mí particularmente les recomiendo, este es un libro, el Giancoli, es un libro muy directo, muy didáctico. Tiene detalles, pero no tanto como, por ejemplo, el Resnick o Walker, el Sears, ¿sí? El Resnick, que es de la misma línea de este Walker, el Sears, ¿sí? Son todos buenos libros, pero, digamos, el más sencillo, yo lo recomiendo, es el Giancoli. Todos estos libros ustedes los tienen en la biblioteca, ¿sí? Y mejor aún porque lo tienen en español. También tenemos el Serway, el Tipler, el Wilson, el Tippens, ¿sí? Este libro, el Tippens, es un poco más, se adapta más a la escuela terciaria o secundaria, ¿sí? Tiene un muy buen nivel, que sería como para que ustedes, si quieren, lo pueden empezar a ver para después entender mejor aquellos libros que tienen un tratamiento un poco más detallado y más exigente. Bueno, con eso damos por terminada la unidad número 3. Espero que les sirva, ¿sí? Espero que les sirva y para la resolución de los problemas. Siempre les digo que tienen que ir estudiando día a día, porque si no se les junta todo al final y no lo van a poder procesar de una sola vez. Así que ahora ustedes tienen, les vuelvo a repetir lo mismo, este video lo van a tener disponible el tiempo y en el momento que ustedes quieren, durante todo el cursado de la materia, ¿sí? Bueno, entonces hasta acá llegamos, voy cerrando la grabación
y me despido hasta la próxima clase. Muchas gracias.